Entonces quisiera empezar situándonos en lo siguiente. La cantidad de casos acumulados de enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 que se han informado en el mundo son casi 100,000. Ahorita tenemos ya arriba de los 85,000 casos en el mundo. Sigue siendo la enorme mayoría, 85,403 para ser precisos, casos acumulados de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 en el mundo, y la mayoría, más del 96%, siguen siendo los que se presentaron en su momento en China. Pero lo que quisiera compartir con todas y todos ustedes es esta situación. No quiere decir que estos casos acumulados siguen ahí, siguen enfermos, siguen transmitiendo. ¿Por qué razón? Porque esta es una enfermedad infecciosa de corta duración. Esta enfermedad dura, una vez que se presentan los síntomas, dura aproximadamente 7 a 10 días y más o menos es la duración del periodo infectante. La pandemia de COVID-19 es una pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2. Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud lo reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Yo soy Isela Arely Ramos Flores, trabajo en un proyecto personal de la mano de Jerbal Nutrition y pues soy mamá de 2 niños y de una niña. Cuando comenzamos a escuchar COVID-19, pandemia, cuarentena, pues para toda la familia en sus inicios fue alarmante, ¿no? Al tener un poco de miedo con todas las situaciones que estaban enfrentando la gente en otros países. Pero como todo, día a día se encontraba un poquito más de temor, luego después fue pasando el tiempo y nos hacíamos interrogantes como ¿cuándo va a pasar esto? Pero dentro de todo eso, la pandemia vino a cambiar nuestras vidas en un giro de 360 grados, pues vino a tocar el aspecto personal, el aspecto laboral, el aspecto económico, el aspecto familiar, el aspecto espiritual también de cada uno de los integrantes de mi familia, puesto que todas estas áreas cambiaron completamente. Soy José Jesús Real Abuni, soy agricultor y me dedico a la ganadería y soy elegido ramadero Galeano Guardián. Nuestra vida ha cambiado de una manera drástica, ya que algunas de las cosas que realizamos se vieron afectadas durante esta pandemia. Me llamo Brenda Hernández y les voy a contar mi experiencia de cómo fue que llevé a cabo las clases en línea tras esta pandemia. Cuando esto comenzó estaba muy confundida de cómo íbamos a llevar a cabo las clases, de qué manera nos iban a evaluar, por qué plataforma, etc. Estaba por comenzar mi 6º cuatrimestre preparatoria.
Al principio estuvo muy difícil porque era nuevo, teníamos esa costumbre de interactuar con otras personas, ya sea un amigo, un compañero, un maestro, el director de la escuela, etc. Hola, yo soy Kimberly Jocelyn Basaldúa Ramos, soy estudiante, estudio en la secundaria técnica número 1, curso primer grado. Pues ha cambiado mucho porque fue difícil adaptarme a esta nueva modalidad, porque mi rutina de antes podía hacer deporte, concursaba, y en la de ahora pues solamente estoy encerrada en la casa y conectada a la tecnología. Mi nombre es Josué. Tengo 22 años y desde que estamos en cuarentena afortunadamente todo se ha mantenido de una manera normal. Primeramente busco mis lentes porque sin ellos no podría ver nada. Y aunque pareciese que me levanto de una manera vista sin ganas, es todo lo contrario. Intento acumular energía para lograr tener un día increíble, a pesar de las adversidades que puede llegar a haber como en cualquier día del año. Una forma de vida que me inculcaron desde niño. Camino hacia el espejo para verme y agradecer por un día más en este plano terrenal. Después paso a saludar a mi hermano, porque es mi vecino de cuarto. ¿Qué onda? ¿Estás ocupado? Aunque él es de pocas palabras, pero lo que me gusta de su cuarto es esa ventana. Tiene una vista increíble. Pero ya les dijiste Mi nombre es Aurora Grimaldo Espinosa. Mi carrera es psicología general y trabajo en DIL Consultoría y Capacitación, que es mi consultorio. Realmente mis pacientes han presentado mayor ansiedad y mayor dificultad de apertura de emociones. Mi nombre es Julia González y soy docente de la Facultad de Artes Visuales. La verdad es que yo me acuerdo que la primerititita vez que escuché, que fue cuando llegó a China, me acuerdo que lo hacían ver como que algo, una gripe muy X, y luego después ya no supe nada hasta que empezaron a aparecer los casos en México. Mi nombre es Alma Verena Solís, soy docente en la Universidad Tecnológica Linares, Extensión San Rafael, donde también cumplo con las labores de enlace de la institución. Actualmente curso el primer semestre del doctorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo es tu rendimiento en esta modalidad? Bueno, primero como docente es más complicado, ¿no? Porque muchas actividades que nosotros estábamos acostumbrados a hacerlas en el salón de clases ya no se pueden realizar. Y es difícil a veces explicarles a los estudiantes. Entonces también hay que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, que muchos estudiantes no cuentan con todas las mismas oportunidades o con todo lo necesario para tomar clases. Entonces pues tenemos que ver la manera en que todo sea igual para la mayoría. Entonces es muy difícil ser docente en estos tiempos. Y en la parte de estudiante, pues bueno, hace más fácil, porque pues bueno, ya yo tenía experiencia en la modalidad en línea, en la maestría, y pues bueno, se me hace más fácil ser estudiante en esta modalidad que ser docente. Actualmente los casos que ahorita se están presentando en pandemia es el aumento de estrés a nivel personal, a nivel laboral, la dificultad de manejar emociones, hay un desequilibrio emocional bastante pronunciado. Y también está aumentando mucho la violencia familiar, la violencia verbal y las cuestiones emocionales a nivel psicológico es lo que está ahorita aumentando con el efecto de la pandemia. Mi nombre es Nadia Mesa, soy psicóloga y radico en Ciudad Madero, Tamaulipas. La pandemia por coronavirus nos ha traído una grave crisis de salud mental.
en la cual se han visto en aumento trastornos como el estrés, la ansiedad y la depresión principalmente. Un punto importante del cual hablar es el aumento de la violencia doméstica, la cual sí es una realidad y se ha visto en incremento debido a que las familias pasan mucho más tiempo en la casa. Y si a esto se le anexa que no haya buena convivencia, entonces los miembros de la familia tienden a tener mucho más problemas entre ellos. El aumento de personas que acuden ahora a terapia sí es una realidad. Sí se está viendo que la población está buscando asesoría psicológica. Después de esta situación de adaptación a la contingencia, pues nosotros somos una familia que nos gusta mucho pasear, nos gusta mucho practicar deportes, fútbol, básquetbol, ir a caminar, disfrutar de la naturaleza. Y cuando vino la pandemia, pues por ahí nosotros sí entramos un poquito en estrés dentro de la familia porque no estábamos tan acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, sino que fuera de casa. Y vino a empezar un poquito los problemas familiares, los niños estaban un poquito más estresados, más irritables y pues personalmente yo también, puesto que tenía que buscar una manera de cómo adaptarnos a esta situación que estábamos viviendo, no solo pues en mi municipio ni en mi país, sino que pues también a nivel mundial. Pues algunas de las actividades para distraerse son durante la mañana limpiar y recoger la casa, luego voy a ordeñar, a darle de comer a las vacas, ya por la tarde voy de nuevo a darles agua y al regreso veo la televisión. Bajar para saludar a mis papás. ¿Qué hay? Hola, mi niña. Qué fuerte. Sí, y justamente ¿Qué te pasa? tiene mucho como tomar fotos. Va a salir en un documental. Usan mucho la ¿Quién? máscara del
huidizo. ¿A qué se Los dos. refiere con el huidizo? Que huyen mucho antes de sentirse rechazados. ¿Me entiendes? O sea, o no, pero tiene que partir ya para que se lo lleven a su domicilio y no va a caer. El estilo de vida durante la cuarentena siento que ha sido mucho mejor porque me ha funcionado para, encontrarme a mí mismo en cuestión de que pude ver nuevas habilidades. Por ejemplo, aproveché muy bien las vacaciones pasadas en investigar, o mejor dicho, aprender magia, en hacer malabares. O sea, quizás cosas tontas, pero vaya, divertidas, ¿no? Le he dado ese toque divertido para aprender cosas que de niño quería aprender, ¿no? Desde que empezó la pandemia ha habido mayor casos de atención, de terapia. Llámese adultos, niños incluso. Actualmente estamos brindando consulta vía distancia por la modalidad de que ahorita también se presenta mucho el miedo personal de trasladarse, estar en un consultorio. Algunas personas sí están acudiendo a terapia, pero acuden con toda la protección debido a también es la situación mental que también estamos pasando. Se ha modificado mucho el efecto presencial, ha disminuido en consulta la manera presencial y ha aumentado la consulta o se ha creado la modalidad a distancia, que no es algo muy común en el aspecto terapéutico. La terapia online ha abierto un puente muy grande entre paciente y terapeuta, porque en este tiempo de pandemia, que es riesgoso tener contacto personal, pues podemos acceder a pacientes que están en riesgo y que están necesitando de nuestra ayuda. En esta cuarentena, al reducir el flujo del movimiento, la vida de los estudiantes quedó paralizada en muchos aspectos. Pero qué mejor que nos cuente sobre esto quien lo vive en carne propia. Mi nombre es Sandra Liliana Ledesma Díaz y soy estudiante. Cuéntanos, ¿qué tanto ha cambiado tu rutina? Pues ahora por la cuarentena se ha vuelto muy monótona, nada más despierto, desayuno y luego hago tareas, después tengo clases y pues es todo. O sea, si acaso hay algún hobby entre el día, pero es todo. ¿Cómo es tu espacio de trabajo en casa? Pues prácticamente adapté mi cuarto con un escritorio, ahí tengo mi laptop y pues tengo todos los útiles escolares pues necesarios para realizar mis tareas. Afortunadamente cuento con lo que es la laptop, útiles escolares, como ya dije también, red Wi-Fi y pues lo que necesites y lo necesario. ¿Cómo es tu rendimiento en esta modalidad? Pues ha sido, a mi parecer, excelente. De hecho, creo que es mejor que cuando estaba en presenciales porque a mi parecer yo me concentro mejor así porque no hay ruidos, no hay distracciones, entonces la atención es enfocada a las clases y nada más. En mi experiencia fue algo realmente frustrante porque hubo muchas ocasiones en las que era muy complicado tener contacto con algún maestro para aclarar alguna duda, un tema que no habíamos visto con profundidad, alguna tarea, un proyecto, etc. Los exámenes fueron algo muy raro, pero también fueron muy sencillos, porque teníamos ayuda de internet. Cuando empezaron las clases en línea, no contaba con los recursos como el internet, pero mi mamá y mi papá fueron brindándomelos poco a poco. Ahora me he sentido bien y relajante, no como antes cuando fue empezando, que me sentía estresada y pues no me gustaban las clases, pero me costó adaptarme, pero pues ahorita ya me adapté y pues ya es más fácil y más relajante ahora. En cuestión de lo académico, me resultó mucho mejor porque con el hecho de que había una clase y se quedaba guardada, entonces si yo quería volver a ver esa parte que no entendí, pues estaba guardada, entonces
sin ningún problema lo podía ver a la hora o el día que fuera. Entonces eso para mí resultó súper excelente. Sí, estoy estudiando la licenciatura en Multimedia y Animación Digital allí en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ahí sinceramente el camino ha sido, pues sí que complicado, pero no imposibles, porque aquí no existen imposibles. Y el hecho de que la pandemia resultase para algunos grave, para mí como anillo al dedo, la verdad. Hay una materia en cuestión que se requería de ser autodidacta, era crear un videojuego. Entonces, con eso de los camiones que se hacía en el traslado, pues ese tiempo afortunadamente se pudo aprovechar. Quizás para algunos son puras quejumbres, para mí no. Para mí ha sido de lo mejor, porque sí que habían profesores accesibles, otros tanto, pues era complicado en la cuestión de los exámenes, porque hubo uno que sí, de plano, encargaba muchas cosas en un examen, pero bueno, se pudo lograr. Afortunadamente pasé esa materia. ¿Fue complicada la adaptación a la modalidad en línea? Pues personalmente para mí no. Creo que me ayudó mucho mi edad y la unidad de aprendizaje que imparto, porque creo que se adaptó muy bien a la modalidad en línea. Para mí no me resultó complicado, creo que en gran parte porque tuve los recursos para lograrlo. Al final de este semestre sí hablé con algunos, tuve la oportunidad de preguntarles y ellos sí están como pues desanimados, ¿no? Muchos hasta dicen que bajaron sus calificaciones. Como maestra, pues, ¿qué es lo que espero? Pues realmente que no pierdan de vista que se puede seguir aprendiendo en cualquier formato y que realmente pues todo depende de uno mismo. Yo honestamente creo que tengo una perspectiva medio diferente tal vez, porque a mí me favoreció un poco la pandemia, quisiera decir, al menos no que no extrañe las clases presenciales, por supuesto que sí las extraño, pero me favoreció en cuestiones económicas. Mi trabajo me queda muy lejos de mi casa, entonces, por ejemplo, cuestiones como la gasolina, pues ya no lo gastaba y eso me ayudó a ahorrar mucho. Siempre me ha gustado estar en mi casa, entonces nunca fue como un encierro de, ay, no puedo salir o así. Los estudiantes no se acostumbraban, yo tampoco, y como que todos estábamos estresados y queríamos. Ya siento que bueno, ya tenemos 2 cuatrimestres, este es el segundo cuatrimestre así, ya ha sido un poco más sencillo porque ya como docente pues ya programas otras actividades o ves más o menos qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cambiamos las actividades, y también pues los muchachos están como que un poco más, no del todo acostumbrados, pero sí ya están un poco menos reacios, ¿no?, a esta situación. Lo que comencé a hacer como mujer fue trabajar un poquito en mi persona, puesto que yo sé que si yo no estoy bien, muy difícilmente las personas que me rodean lo estarán. Entonces comencé a dedicarme un poquito más de tiempo en mi salud. Por ahí comencé también en un hobby que me gusta mucho, que es hacer ejercicio, pero ahora desde casa. Otra de las cosas que me ha pasado a mí, que he reflexionado mucho a través de esta pandemia, es realmente darle la importancia a nuestra vida y a nuestra salud, conocernos más como personas y pues sobre todo el estado emocional, cuidarlo, protegernos, porque luego cuando se presentan situaciones que no sabemos cuándo va a pasar, la verdad la mayoría de las veces no nos conocemos bien a nosotros, ni conocemos bien a nuestra familia, y ahí comienzan los conflictos. Entonces yo le he dado más interés a la comunicación entre la familia y también al cuidado de nuestra salud, que es una de las cosas que me ha quedado más de aprendizaje en esta pandemia.
Algo positivo es que al mantenerme en mi zona de confort, me cuido y cuido a los demás, respetando la sana distancia. Es que al estar aquí no tenemos tantos recursos y el apoyo del gobierno tarda incluso meses. Entonces, en conclusión, las clases en línea no fueron tan mal, pero creo que fueron muy estresantes, además de que no disfruté mi cuatrimestre como debía de ser. Pues la experiencia que me ha dejado pues es que siempre tenemos que cuidar nuestra salud, aunque no estemos en esta situación, y que pues tenemos que estar dispuestos a aprender de diferente manera. Así como deberíamos de aprender estos meses de contingencia, ¿no? Creo que los que no se querían ahora se quieren, y eso deberían de hacer, sinceramente. Y los que no querían algún familiar, pues ahora lo estiman, ¿no? Son vueltas que da la vida y pues creo que es lo bonito, ¿no? De estar aquí, de aprender de todo tipo de lecciones y siempre ver ese lado bueno de la moneda. A valorar la convivencia social, porque eso sí es algo que extraño mucho, convivir con mis compañeros. Una cosa tan simple como ir en metro es algo que extraño mucho, y yo creo que eso es lo que más me ha dejado, valorar la convivencia social. El sistema no estaba preparado para brindarles la misma oportunidad a todos los estudiantes y en todos los niveles. Hablo desde el nivel universitario, que es en el que me toca laboral, pero también creo que lo veo en niveles como primaria, secundaria, prepa. Entonces creo que eso sí nos deja una gran lección como trabajadores de la educación, de que pues hay que buscar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, para su aprendizaje. Nacidos del hambre que proporciona la curiosidad y valiéndose de medios digitales. Una diletante encuesta muestra algunos de los pensamientos que tiene la gente ante la situación del aislamiento. La mayoría considera que sus hábitos de consumo en entretenimiento, alimentos y otros productos ha cambiado desde que comenzó el aislamiento, aunque algunos consideran que consumen menos y otros que consumen la misma cantidad. Es claro que la mayoría percibe un aumento en su consumo, pero estos cambios en el hábito de consumo ¿ayudarán a las personas a sobrellevar mejor su aislamiento? Aunque existe una cantidad que dice que no. Algunos piensan que muy poco. También es grande la cantidad de personas que consideran que estos cambios en el hábito de consumo sí ayudan a sobrellevar su aislamiento. Incluso algunos perciben que les ayuda mucho. Es claro que estos hábitos de consumo están también relacionados a su economía, ya que una gran porción de los entrevistados sienten que su economía afectan en lo que pueden o no consumir. Pero tanto tiempo en privacidad no ha cambiado el pensamiento de la gente. Son relativamente pocos los que consideran que su consumo y las cosas que consumen afectan su percepción de esta nueva normalidad, más en sus relaciones laborales y estudiantiles. Es sobresaliente el sentimiento de que por su forma de distribución, el consumo en entretenimiento, alimentos y otros productos se está comenzando a mezclar con su trabajo o estudio. De extenderse el aislamiento, ¿puede cambiar la manera en que desempeñamos nuestros trabajos y estudios, al cambiar nuestra percepción de lo que estamos produciendo? Pues entre los comentarios que nos han dejado, se nota ver claramente un alto aumento en el estrés y ansiedad de la gente. Esta experiencia me ha enseñado mucho. La verdad es que yo creo que nunca imaginé como docente que íbamos a estar así. Entonces yo creo que esto nos ha hecho reflexionar, a mí en lo personal como docente me ha hecho reflexionar de que la educación está cambiando y nos hace pensar a los docentes, ¿no? Si nosotros nos estamos capacitando con las nuevas tecnologías o con todas las nuevas herramientas que existen, y también capacitar a los alumnos, porque a veces pensamos que los alumnos saben
ya porque vemos que usan el Face, ya ellos ya le saben el celular. No, la verdad es que nos hemos topado de que no es que no sé juntar archivos, no sé enviar un correo, cómo le hago y todo eso. Entonces ellos también necesitan. Entonces yo creo que esta experiencia nos ha dejado ver que necesitamos orientar lo que sabemos de las nuevas tecnologías, y aunque vivimos en una era digital, tenemos que saberla usar para los usos de la educación. Mi nombre es Marta Alicia González Rodríguez, soy médica familiar y consulto actualmente en una clínica de la universidad. ¿Nos podría decir, en su ámbito, cómo entró la pandemia a su vida? Pues entró desde el momento en que hubo el primer caso aquí en Nuevo León y que empezamos a trabajar sobre todas las medidas de seguridad para nosotros y para los pacientes. En un principio, como se suspendieron las actividades y mi vida está muy enrolada hacia el trabajo y hacia el hacer, para mí sí fue un cambio importante, provocando principalmente dificultad para conciliar el sueño. Afortunadamente estoy en un sitio donde los equipos de protección personal son los adecuados, manteniendo la sana distancia, con el uso de cubrebocas adecuado para todo el personal y con careta en los lugares donde se producen aerosoles. ¿Han ocurrido decesos en su área de trabajo? En mi área de trabajo no. Hacemos detección de pruebas serológicas para el COVID y también la detección de antígeno para el COVID, siendo áreas adecuadas para estos procedimientos. Y en lo personal yo me dedico a consultar a pacientes que padecen esta enfermedad en etapas no graves. ¿El sector salud estaba preparado para una pandemia? Yo creo que no. Desde el momento en que los indicadores muestran el porcentaje de ocupación hospitalaria, significa que el personal de salud tardó mucho en hacer todas las acciones preventivas correspondientes. Yo creo que para una pandemia nadie se está preparado en ningún país. Solamente las medidas que se toman estando ya la pandemia en el país es lo que nos dice la infraestructura y la capacitación del personal. Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del viernes 18 de diciembre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a comenzar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19. COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Estamos en el día 202 de la nueva normalidad, como sabemos todos. Esta es la conferencia de prensa vespertina número 289. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Presentamos la curva epidémica que nos da el panorama epidemiológico de la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Actualmente un total de 3.333.868 personas. Tenemos 24 entidades federativas en el color naranja, en el riesgo alto, riesgo epidémico alto, 3 entidades federativas en amarillo y 2 entidades federativas que continúan en el riesgo más bajo, en el menor riesgo posible. Sin embargo, como siempre lo repetimos, no es riesgo cero. Como desde hace algunos días, esta imagen que es muy importante para que todos y todas la tengamos bien en mente. Nuestras heroínas y nuestros héroes están exhaustos, están cansados, están muy cansados, han perdido a sus amigos, a sus amigas, han perdido a sus colegas de trabajo, a sus compañeras y compañeros de trabajo. Evitar el colapso de nuestros hospitales está en nuestras manos. La vacuna contra COVID, o más formalmente dicha, contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, en México se va a utilizar en un esquema de vacunación universal. Universal es toda la población del país. Y además va a ser gratuita. Es evidente que para poder pagar este recurso se utiliza dinero del Tesoro Público, y el Tesoro Público se nutre de los impuestos generales y especiales y demás contribuciones o mecanismos de recaudación que hace la nación.